Este séptimo módulo está dirigido a hacer algunas reflexiones en torno al derecho comparado. Es importante para mí destacar que el principio de proporcionalidad ya tiene una jerarquía prácticamente universal. Incluso la denominación principio de proporcionalidad es la que emplean algunas constituciones nacionales, como ahora voy a referir, y también la que emplean algunos códigos penales o algunas leyes penales. A veces, en el caso de la Argentina, no concretamente mencionando la proporcionalidad en la Constitución, sino palabras semejantes como la racionalidad. O sea, la aplicación de la razón a la fijación de la pena. A mí me parece que hablar de proporcionalidad es más adecuado porque da la idea de una comparación entre algunos elementos. Yo he dado a lo largo del curso la idea de que por un lado se compara el injusto, o sea, el hecho punible por la ley, la culpabilidad del autor y también la pena, teniendo en cuenta asimismo la repercusión social del hecho y las necesidades que la sociedad demanda de protección ante la violación de bienes jurídicos por parte del infractor. Antes de hacer mención al derecho concreto de algún país, europeo, americano, quiero hacer una breve introducción sobre las características generales del sistema jurídico supranacional. En América tenemos una Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en definitiva es el órgano judicial final que trata de controlar que los países que han suscrito el Pacto de San José de Costa Rica respeten las condiciones básicas que fija ese tratado respecto de los principios que deben observarse. Entonces, es muy probable que un sujeto que ha sido condenado a una pena que en esencia es excesiva pueda recurrir a los tribunales locales argentinos, por ejemplo, a través de las distintas competencias e instancias, yendo a las cortes provinciales o directamente a la Corte Nacional, dependiendo de los casos. Pero si no es aceptado su reclamo, el sujeto puede hacer la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Washington, y eventualmente plantearse la cuestión judicial ante la Corte Interamericana con sede en San José de Costa Rica. Todos conocemos que en el ámbito de otros estados existen características similares. Por ejemplo, interviene en cuestiones finales relacionadas con los principios básicos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en algunos casos interviene la Corte Penal Internacional, pero con características distintas. O sea, ya no es un tribunal de última instancia, sino que es un tribunal creado a los efectos en base al Tratado de Roma para juzgar y castigar delitos fundamentalmente de lesa humanidad que no son, sus autores no son juzgados o no se les inicia proceso en los respectivos países donde el delito ha sido cometido. Tengo que hacer una mención breve también a las características del derecho penal anglosajón. En Inglaterra, fundamentalmente, la doctrina de la racionalidad constituyó uno de los pilares del derecho administrativo anglosajón desde el siglo XIX. Y desde él se impregna a otros sectores jurídicos como es el derecho penal. Por eso también en aquel ámbito se engloban los principios de necesidad, insisto en que también existe la necesidad de proteger la sociedad a través del sistema penal, entonces los principios de necesidad y también el principio de proporcionalidad, que así se denomina obviamente en el lenguaje inglés. Quiere decir que cuando uno va a analizar un tema de este tipo, tiene la posibilidad de abrevar
en distintas fuentes. Y en este caso, en las fuentes provenientes del derecho anglosajón con las características que he mencionado. Con respecto a los Estados Unidos de América, también es importante tener en cuenta que en el derecho norteamericano, que tiene características distintas al nuestro, por lo menos en la organización y en sus antecedentes tradicionales, pero en el derecho norteamericano todos los jueces o todos los tribunales en general tienen en mente la necesidad de respetar el principio de proporcionalidad. Yo creo que comenté que hace unos días se hizo una reunión en la UBA, en la Facultad de Derecho de la UBA de Buenos Aires, con profesores de la Universidad de Nueva York. Y uno de ellos insistía y dijo que prácticamente el principio de proporcionalidad es una preocupación constante de cualquier tribunal norteamericano. Con respecto a los países latinoamericanos, el sistema de los países latinoamericanos. En algunos casos, como ahora voy a mencionar, el principio está sentado en la Constitución Nacional. Obviamente, si es un principio de jerarquía constitucional, todas las leyes tienen que adecuarse a él, aceptarlo y respetarlo. Y en algunos casos, en que no aparecen en la Constitución Nacional, aparecen en el Código Penal de los respectivos países. Quizás en no todos aparece la palabra proporcionalidad, pero en el sistema de fijación de la sanción por parte de los tribunales está claro que lo que se busca es que haya una relación razonable entre el ilícito, la culpabilidad del autor y la sanción que se aplique. Y voy a hacer mención a algunos de los países latinoamericanos que pueden considerarse que en la materia tienen algunas reglas que coinciden a veces con lo que dice el Código Penal argentino y otras veces agregan algunas referencias que realmente pienso que son interesantes. Por ejemplo, en Bolivia, dice el artículo 13 del Código Penal, la culpabilidad y no el resultado es el límite de la pena. Es una reflexión interesante, porque es difícil después que se lleve a la práctica, porque el resultado, en el caso de Argentina, el resultado tiene incidencia por la pena, porque no es lo mismo provocar una lesión que provocar la muerte de alguien. Pero como principio general es un principio bien expresado. Y el Código Penal boliviano sigue diciendo, si la ley vincula a una especial consecuencia del hecho una pena mayor, esta solo se aplicará cuando la acción que ocasiona el resultado más grave se hubiera realizado por lo menos culposamente. Adviertan ustedes que este párrafo del Código Penal boliviano significa la eliminación del versar in re illicita, o sea, la responsabilidad por el hecho sin tener en cuenta cuál es el contenido subjetivo de la acción. Implícitamente, y de acuerdo a los principios argentinos, tendría que ser respetado. Pero el Código Penal, en su redacción literal, da la posibilidad de que el juez aplique una pena mayor sin tener en cuenta esta relación subjetiva entre el hecho y el resultado. Me imagino que sería interesante en una futura reforma del Código argentino poner una disposición semejante a la del boliviano. Siempre siguiendo con el país del altiplano, el artículo 37 establece algunas reglas para la fijación de la pena por el juez. Algunos de los criterios siguen más o menos la tradición latinoamericana en la cual está inserto el derecho argentino, pero algunas de las cosas que dice acá no están literalmente expuestas en nuestro Código Penal y por eso me parece oportuno mencionarlas. Dice que el juez tiene que tener en cuenta la personalidad del autor, la mayor o menor gravedad del hecho, las circunstancias y las consecuencias del delito.
Entre los criterios para apreciar la personalidad, algunos son similares a los que usa el artículo 41 del Código Argentino. Pero además introduce el Código de Bolivia algunas circunstancias que en el Código Argentino aparecen como circunstancias que califican el tipo penal. O sea, que en nuestro caso, en el caso argentino, por ejemplo, la alevosía que se menciona en el Código Penal boliviano hace que un homicidio simple se transforme en un homicidio calificado, con la diferencia esencial en la pena, que en el caso del homicidio simple es de 8 a 25 años de reclusión o prisión, y en el caso del homicidio calificado es reclusión o prisión perpetua, más la accesoria eventualmente del artículo 52. El Código Penal de Bolivia, entonces, en muchas de las circunstancias agravantes o atenuantes, las incluye como pautas para la fijación judicial de la sanción. También creo que es la metodología que sigue el Código de Bolivia es interesante y sería una pauta también a tener en cuenta en una reforma del Código argentino. Y también menciono, y ustedes lo van a ver en las filminas y lo van a ver en el texto que acompaña esta charla, que entre las posibilidades de atenuación de la pena se dice en ese código, la actuación por motivo honorable, el comportamiento anterior meritorio, o sea, toma en cuenta estas pautas para saber quién es la persona que se está juzgando y qué tipo y cantidad de pena se le debe en su caso aplicar. Y además agrega, cuando la gente sea un indígena, carente de instrucción, y se pueda comprobar su ignorancia de la ley. Quiere decir que también se considera circunstancia atenuante esta diversidad cultural. En otros países, también con un porcentaje bastante importante de población autóctona, la diversidad cultural tiene o juega un factor fundamental. A veces, en algún caso, para determinar directamente la inimputabilidad, o sea, el no aplicar pena a un indígena, como dice el Código boliviano, o, en este caso, para tenerlo o apreciarlo como circunstancia atenuante de la sanción que se le va a aplicar. Paso a mencionar el Código de Colombia. Entre las circunstancias que atenúan la pena, dice este código, quien ha cometido el hecho en estado de ira o de intenso dolor, causado por un comportamiento ajeno, grave e injusto. Y entonces, en esa circunstancia, gradúa la pena. Gradúa la pena de una manera un poco, no sé si decir extraña. Extraña no es, porque ya el Código Penal español, el antiguo Código Penal español, tenía estas pautas de graduación de la pena entre circunstancias agravantes y atenuantes que estaban tabuladas. Tanto es así, tan complejo era la aplicación del Código Español de aquel entonces, que a veces las ediciones del Código Español venían con una especie de ayuda al juez de cómo tenía que aumentarse la pena con tantos agravantes y a su vez considerarse tantos atenuantes. Era una cuestión prácticamente matemática. Las penas no eran fijas, pero casi fijas empleando ese sistema, que es el que no tan estrictamente, pero sigue el Código Penal boliviano. Desde el punto de vista criminológico y aplicable obviamente a la dogmática cuando se va a fijar la pena, es sugestivo que este código diga buena conducta anterior, más o menos como lo vimos en el Código boliviano, motivos nobles o altruistas, emoción o pasión excusables o temor intenso. Y después agrega, obrar sugestionado por una muchedumbre en tumulto, etc. Esto hace recordar algunos estudios criminológicos de hace tiempo donde hablaba justamente de la influencia de la muchedumbre, la influencia de alguien que ejercía a su vez
un impacto sus palabras y sus acciones en la muchedumbre. El Código de Costa Rica, en el mismo método de fijar la pena, además de apreciar los aspectos subjetivos y objetivos del hecho punible, más o menos sigue la línea de los demás códigos latinoamericanos, agrega una cosa que también es interesante tener en cuenta y podría aplicarse, aunque no estrictamente en el Código argentino. Porque dice, las características psicológicas, psiquiátricas, sociales, lo mismo que las referentes a educación y antecedentes, serán solicitadas al Instituto de Criminología, el cual podrá incluir en su informe cualquier otro aspecto que pueda ser de interés para mejor información de un juez. Nosotros recordamos que en el Código argentino dice, el artículo 40, en las penas divisibles en razón del tiempo de la cantidad, los jueces van a fijar la condenación de acuerdo a las circunstancias atenuantes y agravantes que figuran en el artículo siguiente. Pero menciona las circunstancias y menciona la necesidad de que el juez tome conocimiento directo y de viso del autor. Pero en este caso perfecciona el sistema, el Código de Costa Rica, porque da la posibilidad de que alguien que tiene conocimientos superiores y son peritos en la materia, pueda intervenir para incluir en un informe que el juez tendrá en cuenta en el momento de fijar la pena. Con lo cual, no solamente se trata de ser más justo en la aplicación de la pena, sino darle una ayuda al juez para que a su vez sea justo, obviamente. En Chile, se incluyen algunas circunstancias de este tipo parecidas al Código argentino. Pero también entre las agravantes aparecen algunas que en el Código argentino no están textualmente incluidas en el artículo 41, pero son circunstancias que transforman al delito básico en delito calificado. Nuevamente, como hice mención hace un instante, este sistema de estos países hermanos es preferible al nuestro, porque en el nuestro, cuando concurre alguna de estas características, el tipo básico se desplaza por el tipo calificado y en el tipo calificado las penas son, en algunos casos, extraordinariamente severas, violando justamente el principio de proporcionalidad. En el Ecuador, más o menos describe, con otras palabras, agregando otras circunstancias, la referencia a algunos aspectos que caracterizan al hecho punible y a la personalidad del autor. Y hay una enumeración de los casos en que puede el juez considerar que hay peligrosidad, mucha peligrosidad o poca peligrosidad al momento de aplicar la pena. Pero lo importante del Ecuador, creo, que además establece estrictamente principios de esta característica relativos al proceso, no solamente a la pena, sino al proceso. Y además, la ley dice expresamente que se tiene que establecer la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales de cualquier naturaleza, también las administrativas. Y por último, para Ecuador, la Constitución del Ecuador de 2008, en el artículo 76, establece expresamente el principio de proporcionalidad, cuando determina que se establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales. En Perú, algunas de las agravantes coinciden con el Código argentino, pero agregan casos que no están previstos en el Código argentino y que realmente alguien que, como yo, que piensa en fin, las razones por las cuales el legislador a veces se expresa de la manera que se expresa, le llama la atención, porque considera agravante el hecho de un sujeto que desde un establecimiento penitenciario donde se encuentre privado de libertad comete o participa de tráfico de drogas, lavado de activos, trata de personas, terrorismo, extorsión o secuestro.
parece absurdo que se diga esto cuando en realidad es el Estado el que no cuida que estas cosas no ocurran dentro de la cárcel. No tiene por qué trasladarle la responsabilidad al reo. Pero bueno, así está previsto en el Código de Perú. Y en el Uruguay también hay algunas circunstancias que son interesantes tenerlas en cuenta para el código o para la interpretación del derecho penal en general, a veces con prescindencia de lo que dice literalmente algún texto. Porque entre las circunstancias atenuantes incluye, entre otras, la legítima defensa incompleta. Para nosotros, para los argentinos, esto nos llama un poco la atención, no del todo la atención, porque nosotros tenemos una regla sobre legítima defensa y si concurre la circunstancia de legítima defensa, el individuo es impune. Pero el artículo 35 determina que si alguien se excede en alguna de las justificantes, se aplicará la pena del delito cometido por culpa o imprudencia. En este caso, el Código de Uruguay habilita al juez a tener como circunstancia atenuante la legítima defensa incompleta. Y también el cumplimiento del deber y la obediencia al superior. Contempla también casos de error. Me llevaría muy lejos y no estaría adecuado al momento hablar de este tema del error. Pero también me parece que es interesante la previsión del Código del Uruguay cuando contempla como circunstancia atenuante algunos casos de error que seguramente no son casos de error completo, porque si fuese así, sobre todo error de tipo, determinaría la impunidad, bueno, por lo menos en lo que dice el Código argentino. También contempla como atenuante la embriaguez voluntaria y culpable, los móviles altruistas o sociales, la provocación y otras circunstancias análogas. Y entre agravantes, también parecido texto al de los códigos que he mencionado hace un rato, porque también en este caso del Uruguay, las circunstancias que menciona el código no determinan el cambio de la calificación de un hecho básico por un hecho agravado con distinta pena, sino que es circunstancia agravante de la pena que le corresponde al delito en sí. Y habla de el abuso de autoridad y también del abuso de relaciones domésticas. Bueno, en estos momentos que estamos viendo tantos casos de violencia familiar en nuestra órbita, es también interesante ver que el Código Uruguay lo contempla directamente como circunstancia agravante. También la reincidencia, la habitualidad. Ya van ustedes en las filminas y en el texto que emplea una idea que para nosotros no es común, porque habla de habitualidad facultativa y habitualidad preceptiva. Y en este caso, el último caso, obliga al juez a adoptar medidas de seguridad. En la comparación con nuestro sistema serían la reclusión por tiempo indeterminado como accesoria a la última condena en el caso de los multireincidentes. Voy a avanzar un poco más y voy a hacer una referencia a Alemania. Todos los que nos dedicamos al derecho penal sabemos que Alemania es, en los últimos tiempos por lo menos, sobre todo la doctrina alemana, muy seguida por autores argentinos o autores españoles que luego sus obras son leídas en la Argentina. Y en Alemania la doctrina extrae el principio de proporcionalidad del artículo 2.1 de la Ley Fundamental, que dice que la libertad de la persona es inviolable y este derecho solo puede ser restringido por una ley. El principio de proporcionalidad, a partir de esta norma general, que como ustedes acaban de escuchar, no lo dice en forma expresa. El principio de proporcionalidad aplicado por la doctrina y por la jurisprudencia es obra fundamentalmente de los autores que se han dedicado en primer lugar
a aplicarlo en el derecho constitucional y en el derecho administrativo, como poniendo límites o fijando límites o tratando de que el Estado se ajuste a los límites de lo que es necesario, estrictamente necesario, para restringir los derechos de las personas. En el Código Penal alemán, el principio de proporcionalidad aparece en relación a las medidas de seguridad. Cuando se dice que no se ordenará una medida de corrección y seguridad cuando ella se halle fuera de relación con el significado de los hechos cometidos y esperables del autor, así como el grado de peligro emanado de él. Ya ven ustedes que prácticamente en todos los ordenamientos jurídicos se tiene en cuenta, dice el Código Penal alemán, el significado de los hechos. En el lenguaje argentino diríamos el valor relativo que tenga el hecho ilícito, comprendiendo por él tanto la tipicidad objetiva como la tipicidad subjetiva, y también la culpabilidad. Y en caso de medidas de seguridad, que hay medidas de seguridad muy serias en Alemania, que en nuestra órbita llamarían la atención y hasta significarían un repudio, aunque sea instintivo, respecto de medidas de seguridad que tiene la legislación alemana, muy graves, y tendría el juez alemán que tener en cuenta este precepto para contemplar, como dice el código, el grado de peligro que emane del sujeto, lo que para nosotros es la idea de peligrosidad que figura en el Código argentino desde la época de la sanción en 1921. En España, cuya doctrina y jurisprudencia también es seguida en la Argentina, se sostiene que el principio de proporcionalidad tiene reconocimiento y rango constitucional, pero, como ocurriría en nuestro país, se lo extrae de la prohibición de penas o tratos inhumanos y degradantes, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, la dignidad de las personas y los derechos inviolables que les son inherentes, así como la igualdad. Este último punto, la igualdad, también es importante para el objeto de nuestros encuentros, porque una de las pautas que siempre tienen en cuenta para juzgar que la pena es proporcional es tener en consideración la igualdad respecto de otros sucesos donde se advierte que el tratamiento es similar, o de otros sucesos donde se advierte que el tratamiento es desigual. Si el tratamiento es desigual, también está violado el principio de proporcionalidad, que es el argumento que eventualmente se debe usar, tanto en España como en la Argentina, para propugnar una reforma de la sanción cuando no respeta el principio de proporcionalidad. Por último, en México tiene un sistema constitucional, por lo menos, que nosotros lo llamaríamos detallista, porque la Constitución, al contrario de lo que es la Constitución argentina, que las expresiones son más o menos genéricas, ahí se insiste puntualmente en algunos temas para que estén insertos en la Constitución. Y esa Constitución mexicana dice, con respecto al tema que nos ocupa, toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Quiere decir que no hay duda que las leyes comunes mexicanas tienen que adecuarse a este criterio de orden general y que cualquier resolución judicial que se adopte tiene que seguirlo, porque si no sería inconstitucional. Con esto entonces doy por terminada la filmación de la clase del módulo 7.